Vamos a hablar de trabajo informal, trabajo no registrado. Vemos un informe entonces sobre el tema. Con el objetivo de reducir el empleo en negro, el Ministerio de Trabajo lanzó un plan integral de combate al trabajo no registrado. La construcción, la industria textil, el trabajo doméstico, el comercio, la hotelería y gastronomía figuran entre las actividades más afectadas por la problemática. En este orden, firmas pequeñas que operan en estos sectores alcanzan a tener 7 de cada 10 empleados en negro. También empresas medianas registran elevadas tasas de precariedad laboral. Si analizamos el impacto del trabajo informal en diferentes zonas del país, podremos verificar que el norte argentino continúa siendo la zona más afectada y, por el contrario, la Patagonia es la que computa los niveles más altos de formalidad laboral. Esta situación llevó al gobierno a la necesidad de plantear un plan. El mismo lleva implícito la creación de un registro de empleadores infractores y una unidad de fiscalización para tercerización fraudulenta. También el fortalecimiento de las capacidades para inspeccionar y la implementación de incentivos a microempresarios a través de reducciones fiscales. Frente a esta medida, ¿hasta dónde estarán dispuestos a resignar posiciones los sectores en pugna del mundo laboral? Y sobre todas las cosas, ¿podrá este plan redundar en un aporte concreto a la reducción del trabajo informal a mediano plazo? Bueno, muy bien. A ver, estimamos allá, ¿qué opina? Vos sabés que vamos a hacer primero rápidamente un contexto. Cuando agarrás y estás en diálogos sociales o incluso a veces en charlas que últimamente estuve dando a lo largo de este año, decís, bueno, ¿cuál es el principal problema? Entonces rápidamente aparece igual, es la inflación. Es el tema del dólar. Y yo siempre le sumo un elemento adicional. Es el trabajo informal, claro. El trabajo no registrado, que abarca, como ahora vamos a ver en la primera placa, el 34,5%. El 34,5% de los trabajadores que están en condiciones de trabajar están en negro. Están no registrados, o sea, no tienen cobertura social, o sea, aportes previsionales para su jubilación, cobertura de salud, ni vacaciones, pagas, aguinaldo, etcétera, digamos, desprotegido. Entonces vos agarrás, es un número elevado, teniendo en cuenta que es casi 4 millones de personas. Ahora vemos esa segunda placa. El total de la población en condiciones de trabajar son 18 millones. 4 millones están en esa situación de precariedad, que además le tenés que sumar a que cobran menos. Mismo trabajo registrado, mismo trabajo no registrado, el salario del no registrado es más bajo. Es así. Después suben, como suben los salarios del registrado, también te sube el no registrado, pero siempre es más bajo, más vulnerable y con menos salarios. Alfredo, entonces, una pregunta. ¿Hay alguna, el trabajador que está en negro, tiene alguna posibilidad o algún mecanismo para plantear esa situación? Sí, ¿o queda, pero es el más vulnerable, puede hacer la denuncia, pero él dice, hago la denuncia y me pueden echar y me quedo sin trabajo. Claro. Si es el más es ahí la verdad que yo no pongo el foco sobre el trabajador, porque en realidad es que tiene que salir el Estado a protegerlo. Exactamente. En todo caso, y después decir las empresas que son las explotadoras. Pero ahí está claro, digamos. Acá el principal responsable son las empresas. Después está el Estado, que es responsable en la fiscalización y en los marcos normativos para avanzar. Porque, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo avanzó muchísimo en la fiscalización. Digamos, la década del 90 desmantelaron todo. La década del 90 desmantelaron toda la fiscalización que podía haber, desmantelaron el Ministerio de Trabajo, obviamente, para que era parte de esa lógica de a favor de las empresas. Bueno, fiscalizan, ponen las sanciones. Bueno, ¿sabes que del total de las sanciones a lo largo de todos estos años, apenas el 20% pagó? ¿Y por qué? Digamos, ¿por qué va a pagar? Digamos, ¿Y no hay persecución para pagar esa multa? No, bueno, pagás, digamos, el sentido de que llega un momento que decís, bueno, no pago. Decís, tiene que pagar. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, dentro del plan actual, que ya lo presentó el Ministerio de Trabajo en esta mesa de diálogo con sindicatos y empresarios, es decir, ya no es solamente que va a haber una multa. La idea es decir, además de la multa, es que no vas a tener ningún tipo de beneficio de las políticas públicas. Créditos que se pueden dar, beneficios fiscales, etcétera, etcétera. Queda fuera de un sistema de beneficios que se está montando, digamos. Pero te quería, doy un pasito para atrás y después avanzo sobre otras de las medidas, es
¿qué han hecho los sindicatos? Sí. Que esto es el otro elemento. Vos decís, bueno, ¿cuál es la mayor preocupación? Y vos te encontrás que los sindicatos dicen, bueno, la mayor preocupación es, bueno, el tema de los precios, la mayor preocupación es el tema del impuesto a las ganancias. Vos fíjate, se están refiriendo y se siguen refiriendo solamente a los trabajadores formalizados, que obviamente que tienen que tener la protección, que hay que defender los derechos de los trabajadores formalizados. Pero ¿qué dijimos? Frente al trabajador informal, ¿en qué situación está? La situación del trabajo informal más en una situación más vulnerable. Pero entonces vos decís, bueno, pero ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Y quién los representa? Bueno, pero vos tenés la construcción, pero por ejemplo la construcción. Entonces vos tenés en los tipos de establecimientos pequeños con el tema de la construcción, con datos de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el 94,4% son informales. En las empresas medianas, el 49,9%. Entonces vos agarrás y decís, bueno, el sindicato sí defiende a los trabajadores, pero tenés que tener en cuenta que esta magnitud de trabajo informal significa que al lado del trabajador registrado hay uno que no está registrado. Sí. Entonces, ¿cómo es? Ah, bueno, viene el sindicato y todo. Ah, bueno, hablamos solamente sobre lo que están registrados. Vuelvo a repetir, principal responsable son los trabajadores, las empresas. El Estado tiene que fiscalizar, pero después también hay que empezar a ver qué es lo que hacen los sindicatos. La verdad que salvo la CTA de Yasky, ningún otro gran sindicato ni de la CGT han tomado el trabajo informal como una de las banderas importantes para batallar, teniendo en cuenta que bajó muy fuerte. Del 2003 al 2010 bajó muy fuerte, del 49 al 36, pero a partir de la crisis internacional y de subas y bajas de la economía argentina se estancó. Se estancó en el 34% del total de los trabajadores informales. Ahora te digo lo que voy a hacer de malo en esta película, digamos, y dentro de los actores que vos estabas describiendo, que participan en la hechura, digamos, del trabajo en negro. Cuando le preguntás a un pyme que tiene 4 o 5 empleados, que vamos a poner un ejemplo que ese empresario tenga, que es una empresa de la construcción. El tipo dice, si yo pongo a mis empleados, a las 4 personas que tengo trabajando, las pongo en blanco, no es viable mi negocio. Entonces, no puedo hacerlo. Ahí tiene que intervenir el Estado. Entonces tiene que intervenir el Estado. ¿En qué sentido? Es decir, en uno de los puntos, además de ese plan de fiscalización que yo te mencioné de premios y castigos, otro de los puntos atiende a este aspecto. O sea, obviamente el Estado tenía que haber actuado antes atendiendo a este aspecto. ¿Cuál va a ser un incentivo a los pequeños y microempresarios que tienen entre 3 a 5 trabajadores, donde van a tener un régimen especial? Un régimen especial en la registración, que no tenga los costos que tiene la registración normal. Pagar menos aportes patronales, por ejemplo. Menos aportes. Lo que se llama costo laboral. Exactamente. Digamos. Y simplificar la registración durante un tiempo, porque si no, esto te deriva a la posibilidad de fraude, ¿no? Pero bueno, pero en última instancia está bien lo que vos mencionás, porque es decir, bueno, pero a ver, ¿cómo resolvés el problema? Porque tenés un problema. Y es diferente una gran empresa, es diferente Techin a una pequeñísima empresa constructora. Entonces, bueno, puedes tomar unas mismas medidas. A Techin tenés que decir, señor, usted no tercerice algún tipo de servicios, por ejemplo, de limpieza, que a la vez esa empresa de limpieza toma trabajadores informales para que le limpien sus oficinas. ¿Me entendés? Pero a los pequeñísimos, es decir, bueno, tenés que tener una política específica. En el caso de las mujeres se da el tema del empleo doméstico, ¿no? Que ahí no son empresas, sino que son particulares, principalmente los que familias, hogares que tienen a sus empleadas en negro, cuando hay incentivos interesantes para poder blanquearle, y es fácil y es sencillo y no es ni siquiera caro, y lo desgrabás después. Es el núcleo principal del trabajador informal en Argentina. El 85% del trabajo doméstico está no registrado. Y son la mayoría mujeres, que también hay que destacarlo. Eso representa casi un cuarto del total. Un cuarto del total de los trabajadores no registrados son los de las empleadas domésticas. Perdón, quiero hacer una consulta a Magallanes, porque Magallanes siempre habla de Zulma, y Zulma es la empleada doméstica que usted tiene, Magallanes. ¿La tiene en blanco a Zulma? Mire, gracias a Zulma me gané el Momo Venegas de plata. Sí.
que es No tiene nada que ver, perdón. un premio que nos entregan a los que casi blanqueamos a nuestros empleados. Claro, no, bueno, porque no la tengo íntegramente en blanco porque ¿Cómo no? es azul con lunares blancos. No, pero es una barbaridad lo que está diciendo. Estamos hablando del trabajo en blanco, no de la vestimenta. Por eso me gané el Momo Venegas. Ahora entiendo perfecto. Pero lo último, gracias a Magallanes, digo, bueno, el Momo Venegas, titular del sindicato de peones rurales, donde además de los trabajadores domésticos, el otro gran núcleo de trabajo informal, el trabajo no registrado, son los peones rurales. Donde vos en realidad, el Momo Venegas es parte del empresariado, porque defiende los intereses de las patronales del campo en lugar de defender a sus propios afiliados. Me parece que hay un montón de producciones intensivas, vamos a llamarlas así, que son las frutas, las verduras. Sí. El trabajador golondrina. El trabajador Sí. golondrina, que tiene como una, digamos, es una característica de la forma de producir y una tradición, etcétera, etcétera, en que, qué sé yo, la fruta crece durante se cosecha una semana al año. Pero se pueden registrar, ¿eh? Ese es el punto. Pero vos podés registrarlo, hay registración, digamos que Temporaria. a nivel de trabajos temporarios, de 3 meses o de 6 meses, de 4 meses. Lo que pasa es que directamente no lo hacen Claro. y hacen trabajo esclavo en realidad. Exacto. Digamos, ahí ya es como que avanzan más. ¿No? Eso es falso, que no pueden registrar, porque es solamente por 3 meses. No, es por trabajo temporario que tenés que hacer la registración por esos 3 meses. Que se hace el trabajo. Y por consiguiente tenés que hacerle los aportes por ese trabajo. Es interesante lo que vos señalás, el trabajo esclavo, porque bueno, uno lo observa más o trasciende más lo de los talleres textiles y el trabajo rural también, que ahí es cierto, es otra categoría. No solo no le pagan, digamos, los aportes, lo que corresponde, sino que además los explotan con cantidad de horas que Sí. pasan las 8 horas o lo que tienen que trabajar en condiciones infrahumanas. Y eso me parece que además aporta, digamos, pone un condimento aún de mayor vulnerabilidad a estos empleados, ¿no? Sí, si querés es un último dato en la placa siguiente, que sería la placa vinculada con las provincias más afectadas, está en relación a lo que nosotros estábamos mencionando. Tucumán, casi el 50%, Salta 44%, Santiago del Estero 43%. Bueno, ahí ves los números donde está por encima claramente de lo que es el promedio nacional. Y entonces esto es uno de los puntos de que vos estabas mencionando. Que en general las provincias del sur están mejor rankeadas en eso porque tienen trabajos más estables, digamos. Bueno, las claro, explotaciones tienen otra característica. En la placa esa última figura justamente ese dato que vos decías. Bueno, por ejemplo, la Patagonia, el 18,9%. Exacto, es la que menos tiene de todas. Exacto, sí. Está clarísimo, Alfredo. Ojalá que se resuelva algo y que se encare de manera definitiva. Claro, se no va a ser de un día para el otro. De un día para el otro, No, y tampoco claro. es que va a haber trabajo informal cero. En ninguna parte del mundo pasa así. Uno tiene que buscar lo que se llama esas tasas naturales de desempleo o de informalidad. En Argentina, históricamente, hasta en el mejor momento histórico de su economía y de formalización del trabajo, estaba entre el 18 al 20%. Con las crisis con el gobierno de Alfonsín y fundamentalmente durante la década del 90 es que empezó el ciclo ascendente del trabajo informal. Sayat, la última consulta. Sí, señor. Se empieza por este lugar que vos estás planteando, se sientan sindicatos, Sí. Estado y empresarios a resolver el tema. Sí, hubo una convocatoria hace 10 días en una mesa donde estuvieron sindicatos, empresarios y el gobierno, y se planteó precisamente este plan donde ya es 2 de otras 4 medidas, que otra está vinculada con la mayor fiscalización, una unidad especial de investigación del fraude laboral, Sí. para tratar de avanzar en este núcleo duro del trabajo informal, que, vuelvo a repetir, para mí es uno de los principales problemas de la economía argentina. Iban a poner una especie de sello, ¿no? En las cadenas textiles, por ejemplo, de no participar Claro. de trabajo en negro. Eso me Claro. parece que podría ser un incentivo, un sello que el consumidor también supiera, ¿no? Que lo que está consumiendo no tiene cadena de trabajo en negro, en todo caso. Vamos a esperar que se avance. Muchísimas gracias. Te quedó claro, Magallanes, ¿no? Lo que acaba de explicar Sayat. Fue bastante explícito en lo que dijo. Me sensibiliza un poco el lenguaje crispado que utiliza Alfredo, ¿no? Porque explotación. Nosotros lo llamamos exigencia. Esfuerzo, capaz que Esfuerzo. Porque mi madre me Torrante. ha explicado que cuando uno exige al otro, saca lo mejor. Sí. Y miren el saquito
foto que saqué. Vamos al corte, ya volvemos a darle. Torrante.